Bueno, pues como fue la opción mayoritaria en la consulta que os puse en Moodle, vamos a resolver en este vídeo el control 2 del curso 18-19. El enunciado lo tenéis disponible en Moodle y lo ideal sería que intentarais hacerlo por vuestra cuenta y que una vez hecho comprobaseis si lo habéis hecho bien o no. ¿De acuerdo? Bueno, me dicen en este ejercicio, en este control, en el primero de los problemas, que en una gran ciudad quieren implantar la recogida selectiva de material orgánico en los domicilios y están haciendo una prueba piloto en un barrio. Están midiendo la cantidad de material orgánico en gramos por habitante y semana. Han tomado una muestra de 45 datos y han obtenido una cantidad media de 890 gramos con una desviación típica de 70 gramos. Se supone normalidad. Y me dicen en el primer apartado, construye un intervalo de confianza para la desviación típica de la cantidad de material orgánico al 95%. Y si puede concluirse que esa desviación típica vale 65 gramos. Bueno, pues como siempre, lo primero definir la variable cantidad de material orgánico por habitante y semana, expresado en gramos, y me dicen que es una normal de media muy varianza sigma cuadrado, ambas desconocidas. Toman una muestra de tamaño 45 y obtienen x barra 890 y ese gorro 70. Y con esa información vamos a calcular el intervalo de confianza para la varianza. Fijaros que me pide para la desviación típica. Bueno, el intervalo para la desviación típica haremos la raíz cuadrada de los extremos del intervalo para la varianza y ese será el intervalo para la desviación. El intervalo para la varianza, mirando en el formulario, es el extremo de abajo, n-1 por ese gorro cuadrado, partido por el percentil 1 menos alfa medios de un h cuadrado con n-1 grados, y en el extremo de arriba es en el numerador la misma expresión y en el denominador el percentil alfa medios de ese h cuadrado con n-1 grados de libertad. Bueno, pues con el tamaño que nosotros tenemos, con 45 grados de libertad, buscaríamos el percentil, pero lo más cómodo, evidentemente, es hacerlo con Minitab, que será lo que vosotros hagáis. Por lo tanto, voy a hacer con Minitab. Entonces, con Minitab iríamos por estadísticas, estadística básica, y donde pone una varianza. No tenemos los datos, sino que tenemos la desviación estándar de la muestra, tenemos los datos resumidos. El tamaño de la muestra era 45 y la desviación estándar de la muestra 70, según pone aquí. Bueno, pues ponemos 70. Nos piden el intervalo de confianza, creo recordar, al 95% de nivel de confianza. Sí, al 95%, bueno, pues eso lo cambiaremos en el botón de las opciones. No decimos que haga la prueba de hipótesis porque no nos preguntan un contraste, pero el intervalo de confianza al 95%. Aquí, para que nos salga el intervalo de confianza bilateral, tiene que estar la opción de distinto, ¿eh? Mucho cuidado con esto. Dándole a aceptar y aceptar, bueno, pues obtenemos aquí el resultado. ¿Vale? Me está diciendo que está utilizando el método de chi cuadrado, que solo es válido para la distribución normal. Nosotros tenemos un dato normal, datos normales, y que Bonet no lo puede utilizar porque no tiene la muestra, no dispone de la muestra. Bueno, pues con esta es la información muestral que nosotros hemos puesto, y el intervalo de confianza para la varianza es esta de aquí. Y el intervalo de confianza para la desviación típica, bueno, pues es la raíz cuadrada. Esa información la pongo en la diapositiva que estábamos viendo. Para la desviación típica es la raíz cuadrada de los extremos y es el intervalo que nos mostraba Minitab. Y nos preguntan si puede considerarse que la desviación típica vale 65 gramos. Bueno, pues no tenemos más que mirar si el intervalo de confianza para la desviación típica contiene o no contiene al 65. Como el intervalo lo contiene, pues sí que podemos considerar que la desviación típica son 65 gramos. Bien, en el apartado B me dicen que el material recogido lo va a utilizar una empresa de compostaje que se encargará de la recogida de forma gratuita si el contenido medio por habitante y semana es superior a 850 gramos. Realiza un contraste que nos permita determinar con un alfa del 5% si hay evidencia de que el contenido medio es superior a esa cantidad. Calcula el p-valor y nos preguntan si recomendaríamos que la empresa hiciera la recogida. Bueno, pues como tenemos que tener necesitamos evidencia de que el contenido medio es superior a 850 gramos, vamos a poner eso en la hipótesis alternativa, es decir, vamos a plantear un contraste de hipótesis con la prueba dura, poniendo que la media es mayor que 850 gramos en la hipótesis alternativa. En este contraste de hipótesis es un contraste para la media de una distribución normal con varianza desconocida. Ojo, fijaros que aunque nosotros aquí hayamos dicho que la desviación típica puede ser 65, como tenemos la información muestral de ese gorro, lo correcto es que lo hagamos con ese gorro, porque ese intervalo pues tiene más puntos además del 65.
Entonces aceptaremos la hipótesis nula si x barra menos mu sub 0 partido por S gorro partido por raíz de n es menor o igual que el percentil 1 menos alfa de una t de student con n menos 1 grados de libertad. Bueno, pues si lo hacemos, si hiciéramos las cuentas a mano, el percentil que tenemos que calcular es el percentil de una t con 44 grados de libertad y eso con Minitab es 1,68. O bien, como la n es suficientemente grande, esta t de student ya sabemos que se puede aproximar por una normal estándar y este percentil podríamos también aproximarlo por el percentil de una normal estándar con la misma probabilidad a la izquierda, 0,95. Y ese valor es 1,645. A continuación calculamos el valor del estadístico del contraste en la muestra, es decir, con la información muestral esto vale 3,83 y comparamos. Como 3,83 no es menor o igual que 1,68, hay evidencia muestral suficiente para rechazar H0 y por lo tanto podemos concluir que el contenido medio es mayor que 850 gramos. Es decir, que sí que deberíamos recomendar a la empresa porque hay evidencia de que precisamente la media es mayor que la cantidad que ellos estaban estableciendo. Si hiciéramos esto con Minitab, iríamos por estadísticas, estadística básica y donde pone t de una muestra. No tenemos los datos, sino que tenemos los datos resumidos y entonces con el tamaño de muestra, que creo recordar que era 45, a ver, vamos a comprobar, 45, el valor de x barra 890, media de la muestra 890 y desviación estándar 70, ¿no? 70 era, vale. Pues con esa información vamos a realizar la prueba de hipótesis. La media hipotética son 850 gramos y en el botón de las opciones, nivel de confianza al 95%, pero la hipótesis alternativa es media mayor que la media hipotética. Al darle a aceptar, bueno, pues obtendríamos aquí el valor del resultado del contraste, obtendríamos el límite inferior del intervalo de confianza al 95%, que ha quedado todo por encima de 850, va de 872,5 hasta infinito, y el p-valor de este contraste, que según Minitab nos dice que es 0. Si nosotros calculásemos el p-valor del contraste, pues eso, el p-valor del contraste es 0. Pero si lo queremos calcular haciendo la representación gráfica, que esto ya os he dicho que va a caer, es pregunta típica de examen, representando gráficamente la región de aceptación, la crítica y el p-valor del contraste, bueno, pues tendríamos que representar una t de student con 44 grados de libertad, siendo rigurosos, una t de student con 44 grados. Y si quisiéramos podríamos aproximarla por una normal estándar, pero ojo, que en principio es una t con 44 grados. Esta es la función de densidad de la t de student y este es el percentil de la t de student, 1,680. Valores más pequeños que esa cantidad es la región de aceptación del contraste y más grande la región crítica. Alfa es la cantidad que queda por encima de este valor que delimita la región de aceptación y la región crítica y 3,83 está por encima. El p-valor del contraste es la probabilidad de discrepar más que lo observado, va en la misma dirección que va el alfa. Luego el p-valor es la probabilidad de que la t con 44 grados de libertad sea mayor o igual que 3,83. Bueno, pues esta probabilidad sale un 2 por 10.000 que Minitab la aproximaba a 0. La siguiente pregunta nos pide cuál es la probabilidad de que con el contraste anterior no se detecte que la cantidad media es de 860 gramos. Y en función de este valor que obtengamos, nos preguntan si sería adecuado este contraste para detectar este valor de la media, este cambio en la media. Entonces, fijaros que el valor 860 gramos, este valor de aquí, es un valor que hace que la hipótesis nula sea falsa, es decir, es un valor mayor que 850. Por lo tanto, la pregunta que nos están haciendo es, dado que la hipótesis nula es falsa y que la media es 860, ¿cuál es la probabilidad de no detectarlo? Bien, si con el contraste anterior, rebobino de nuevo, yo rechazase la hipótesis nula, estaría diciendo que la media es mayor que 850 y por lo tanto estaría detectando que la media es 860. Por lo tanto, para no detectar que la media es 860, la decisión del contraste debe ser la de aceptar la hipótesis nula. Es decir, que la probabilidad que nos están preguntando, que yo puedo ponerla inicialmente así, no detectar que la media es 860, formalmente es la probabilidad de aceptar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa. Y si estamos aceptando la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa, la decisión del contraste es una decisión errónea y la probabilidad de ese tipo de error es la probabilidad de error de tipo 2, que nosotros denotábamos con beta, ¿vale?
Para calcularlo esto, para hacer estos pasos, los pasos de este procedimiento, que también es pregunta de examen, tendríamos que calcular la probabilidad de que x barra menos mu sub 0 partido por s gorro partido por raíz de n fuera menor o igual que el percentil 1 menos alfa de la t de student. Es decir, esto es lo que aparece en la región de aceptación, la decisión, pero poniendo aquí x barra con mayúscula, ¿vale? Porque ahora es una variable aleatoria. Y dado que la media es 860, que es mu sub 1. Lo que aparece aquí, para que esto fuera la normal estándar o la distribución t de student, en este caso, lo que debería aparecer aquí restando es el valor mu sub 1 y sin embargo aparece mu sub 0. Por lo tanto, restamos y sumamos lo que necesitamos, es decir, sumamos mu sub 0 partido por s gorro partido por raíz de n y restamos mu sub 1 partido por s gorro partido por raíz de n. En este caso, aquí en la parte de la izquierda nos quedará la t de student con n-1 grados de libertad y en la parte de la derecha nos queda el percentil que teníamos antes más esa cantidad que hemos tenido que restar y sumar para que, bueno, pues para que esto de aquí tuviera distribución t. Y ahora la media es 860. Bien, ahora poniendo ya que como la media es 860, que es mu sub 1, esto de aquí es una t de student con 44 grados de libertad, eso tiene que ser, bueno, el beta es la probabilidad de que esa t con 44 grados de libertad sea menor o igual que esta cuentecita que debemos hacer. Bueno, y ese valor sale 0,72. Y eso quiere decir que la probabilidad beta de no detectar que la media es 860 vale 0,7623. Bueno, ¿cómo haríamos eso con Minitab? Pues con Minitab iríamos por estadísticas, potencia y tamaño de la muestra, potencia y tamaño de la muestra, donde pone t de una muestra. Introduciríamos el tamaño de la muestra, que es 45, la diferencia siempre es mu sub 1 menos mu sub 0, es decir, 860 menos 850, esa diferencia es 10. El valor de la potencia lo dejamos en blanco, la desviación estándar, ese gorro, 70. Y ahora en el botoncito de las opciones, la hipótesis alternativa de mayor que y el nivel de significación alfa del 5%. Al darle a aceptar y aceptar, con esto mucho cuidado, que Minitab calcula la potencia. La potencia es 1 menos beta. Nosotros antes habíamos calculado beta y beta era 0,76 aproximadamente. Bueno, pues 1 menos 0,76 es 0,24, que es la potencia. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues Minitab me está diciendo que para detectar esa diferencia de 10, la potencia del contraste es aproximadamente un 26%. Si vuelvo a las diapositivas, bueno, pues, ¿qué es lo que puedo decir? ¿Es adecuado el contraste para detectar ese valor de la media? Fijaros que esta probabilidad de error de tipo 2 de un 76% es inadmisible, es demasiado alta. La potencia es, pues, aproximadamente el 24%, que es demasiado baja. Luego, el contraste no es adecuado para detectar ese valor de la media. Fijaros que aquí, bueno, pues hay un pequeño desajuste en las cifras de Minitab y eso puede ser debido, bueno, pues a los redondeos que nosotros estamos haciendo al hacer estas cuentas. ¿De acuerdo? Entonces, debido a esos redondeos, la potencia en Minitab sale 0,2414, me parece que era. ¿Vale? Bien. En el siguiente apartado me preguntan si se quiere que la probabilidad de detectar que la media sea por lo menos el 95%, la de detectar, es decir, si se quiere que la potencia en este valor mu 860 sea por lo menos el 95%, ¿qué tamaño muestral debemos tomar? Es decir, buscamos el n para que la beta sea menor o igual que 0,05, ya que 1 menos beta es por lo menos el 95%. Con Minitab esto es facilísimo. Vuelvo al menú de antes y entonces lo que tengo que hacer es quitar el tamaño de la muestra y poner la potencia de 0,95, que es la potencia objetivo. Y Minitab me devolverá, tal y como pone aquí, especifique valores para dos de los siguientes, pues cuando dejemos en blanco el tamaño de la muestra, Minitab calculará precisamente ese tamaño muestral con la potencia objetivo. Bien, al darle a aceptar, ya me aparece aquí que el tamaño de muestra necesario es 532. ¿De acuerdo? Bueno, en la ventana de sesión también me aparece ese resultado, donde yo puedo comprobar que he puesto bien el valor de la diferencia, porque está calculando la potencia para la media igual a lo que hubiera en la nula más la diferencia. Lo que hubiera en la nula era 850 más esta diferencia positiva de 10 son 860 y el tamaño de la muestra es 532. Fijaros lo que os he comentado otras veces, la potencia real es siempre un poquito más grande que la potencia objetivo. Bueno, pues aquí os voy a dejar las cuentas para que las reviséis haciendo la aproximación de la t de student por la normal estándar.
¿vale? Y de aquí, bueno, pues podemos obtener el valor de n.